Muy bien, ya estamos de regreso en Piedra, Papel y Tinta para hablar sobre la economía en nuestro país. Nos acompaña don Luis Arce Catacora, exministro de Economía, desde el año 2006 hasta el año 2017. Renunció por motivos de salud, es economista y contador, además de político. Bienvenido, muchísimas gracias por acudir a la invitación. Un saludo cordial, buenas noches a los televidentes, un saludo muy cordial, a sus órdenes. Bueno, hace un momento estaba aquí el nuevo representante del BID y él destacó la estabilidad económica en nuestro país. Dice hay una inflación baja, bajo endeudamiento, habla de un 27% sobre el Producto Interno Bruto, lo que considera moderada, un endeudamiento moderado, además con intereses bajos, a largo plazo. Es decir, una alabanza como la que escuchamos desde hace tiempo en la economía de nuestro país. Sin embargo, analistas, economistas bolivianos hablan de déficit fiscal, de una baja de nuestras reservas, apreciable baja, dicen. Hay un endeudamiento casi como en la época bancerista. Hablan de burbujas que van a estallar, que pasará lo mismo que en Venezuela. ¿La economía está en crisis en nuestro país? Bueno, gracias por la pregunta, porque la veo y la escucho todo el tiempo y en todos los medios de comunicación como disco rayado. Pero yo le voy a decir una cosa, no escucho eso solamente ahora. Desde el 2006 que yo escucho eso, que nos caemos, que la economía está en crisis. Esa es la retórica que tiene la oposición y la derecha y los economistas neoliberales, que no tienen otra manera de justificar lo ineficiente que se manejó la economía en el pasado y que no la hicieron crecer y no que tuvieron estos indicadores que son envidia de muchos países en este momento a nivel latinoamericano y quizás a nivel mundial. Bolivia goza de muy buena salud. Los indicadores que ellos manejan, usted bien lo mencionaba, uno de los ataques que yo veo hacia la administración económica actual tiene que ver con la deuda. Usted mencionaba lo que decía del Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos son, no solamente el BID, la CAF, el propio Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos ellos tienen que observar lo que en economía se llama la solvencia de un país para ver si le prestan, ¿no? Una cosa es hablar en los medios de comunicación, salir en la radio, en la televisión, escribir artículos en los medios de comunicación, ¿no? Inclusive a costa del prestigio, si tienen algún prestigio profesional o ética profesional, en contra, cuando organismos que tienen equipos especializados, que están viendo no un país, varios países para prestar, todavía ven a Bolivia como elegible para poder prestar, lo que claramente ahí nos dice, si los organismos internacionales siguen prestando, es porque ven que Bolivia tiene capacidad de pagar, y como lo ha identificado el representante del BID, a quien no lo conozco, está claro que Bolivia tiene una holgura importante para hacerlo. Por lo tanto, ese argumento del endeudamiento, del sobreendeudamiento, es una retórica política. Lo objetivo es que Bolivia tiene entre un 24-27% de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto, que le da inclusive margen para seguir endeudándonos si quisiéramos, pero por supuesto, ahí hay que manejar con mucho cuidado, aprendiendo de la historia justamente de los años 70, donde nos sobreendeudaron, donde nosotros recibimos un país, por ejemplo, el año 2006 con una deuda externa del 51% con respecto al producto, y nadie decía nada, ¿no? La bajamos al 12% y nadie dijo nada. Ahora que evidentemente ha subido hacia este 24% que se establece, entonces surgen las voces ahí, y miren lo paradójico de la vida. Esta gente, que es gente de derecha, que es gente de una corriente neoliberal, al argumentar eso, no se mira lo que está haciendo su primo hermano economista o de política económica del modelo neoliberal y de los neoliberales que hoy critican esto, como es la política del señor Macri, que está endeudando más. Ese sí está en problemas. Ese sí es una economía que le van a dar 30.000 millones de dólares ahora del Fondo Monetario. Entonces,
si ese discurso están argumentando acá, imagínense lo que tendrían que decir los propios de derecha allá en la Argentina o en Brasil, o usted se va a caer de espalda, Lucila, es en Estados Unidos. ¿Usted sabe cuánto es la deuda externa? Bueno, ellos son los mayores deudores a sí mismos y al exterior, ¿no es cierto? Y al planeta. Es. Entonces, ese argumento, en realidad, yo veo, ¿no? Es un balazo en el pie para las políticas neoliberales de derecha, que es lo que implementaría la gente que estaría criticando esto, ¿no? Volver al modelo neoliberal y, por lo tanto, más bien aplicar una política de endeudamiento, y eso de endeudamiento no sería malo. Entonces yo creo que es una equivocación el tema de la deuda. La deuda en Bolivia, tenemos una regla de oro que sí en Bolivia se cumple, en Brasil ya la violaron, ¿no? La regla de oro de que el endeudamiento en el caso boliviano exclusiva y únicamente se va a la inversión pública. ¿A quién le debíamos antes y a quién le debemos ahora? Bueno, antes era mucho más variada la composición de la deuda externa. Teníamos inclusive deuda con la banca privada que heredamos de la época del señor Banzer. Teníamos deuda bilateral, ¿no? Fundamentalmente teníamos Alemania, los países europeos fundamentalmente. Y estaban los organismos multilaterales, la CAF, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, éramos deudores del Fondo Monetario en esa época. Pero evidentemente todos estos años ya la estructura de la deuda ha cambiado. La principal fuente de financiamiento que tiene Bolivia hoy son los organismos multilaterales, BID, CAF, Banco Mundial, Fonplata, ¿no? Son los que de donde se recurren los créditos para el financiamiento. Ya la deuda bilateral, por un hecho sencillo, Lucía, porque sencillamente el Banco Mundial y muchos organismos internacionales en el gobierno del presidente Evo han cambiado la calificación de país. Ya no somos un país pobre, sí. Somos un país de ingresos medios. Entonces ya no viene la cooperación de los países, ¿no?, a países como el nuestro, porque ya estamos mejor que otros. Esa ayuda se la dirigen hacia otros países que están en nivel de pobreza, que están considerados como países pobres. Bolivia ya ha dado un salto cualitativo importante, entonces ya ese tipo de endeudamiento bilateral ha ido disminuyendo, por supuesto, y nosotros tenemos, es la otra fuente de financiamiento que, por ese mismo hecho de que ya no somos un país pobre, hemos podido emitir bonos en el mercado internacional, y Bolivia tiene otra fuente también para poder acceder a crédito, a financiamiento externo, pero todo este financiamiento externo exclusivamente, y es lo que no dice la derecha, se dirige exclusivamente al financiamiento de inversión pública. Es más, otra de las críticas que tú mencionabas, que la he escuchado por ahí, ¿no?, que el enorme déficit, el déficit. Lo que hay que hacer es no ver el déficit en sí, sino la composición del déficit. Porque si uno quiere ver el déficit, caramba, uno se pregunta cómo andaba el déficit en los periodos neoliberales que ellos manejaban la economía, donde teníamos en la época del señor Tuto Quiroga, por ejemplo, fue el mayor déficit que hemos tenido en el periodo neoliberal, aparte de la hiperinflación que hubo en los años 80, ¿no? Y nadie decía nada, nadie se ocupaba del tema del déficit, ¿no? Llegaron a 8.9, casi 10% del Producto Interno Bruto, y nadie decía nada. Pero ahora, ¿no?, que estamos con un 6% de déficit aproximadamente, todo el mundo sale a decir que enorme déficit. Y hay una enorme diferencia cualitativa, Lucía, de lo que significa el déficit del pasado, ¿no?, que seguramente están acostumbrados a que sería el déficit de la misma calidad que el actual, y este otro déficit que tenemos. El anterior déficit era eminentemente déficit por gasto corriente, Lucía. ¿Qué significa eso? Que era por pago de sueldos, que era por pago de intereses de deuda externa, que era por gastos corrientes que el Estado erogaba para funcionar. El Estado antes, en el periodo neoliberal, no tenía capacidad de generar ingresos para autosostenerse. Y por eso es que los gobiernos de esos momentos agarraban y se prestaban, ¿no?, inclusive hasta pagar sueldos o aguinaldos, como alguna vez el presidente lo mencionó en algún discurso. El déficit que tenemos ahora, fíjense, si uno hace más bien la relación ingreso corriente versus gasto corriente, en realidad hoy tenemos un superávit en el sector público. ¿Qué significa eso? Que los ingresos corrientes superan a los gastos corrientes. Pero ese ahorro que se genera en el ingreso corriente se traslada a una mayor inversión.
Y esa mayor inversión, sumado a los recursos que estoy mencionando de financiamiento externo para ampliar la inversión que se hace en nuestro país, evidentemente genera en el total un déficit. Usted ha propuesto el modelo económico social comunitario productivo, que justamente está basado en una mayor inversión, ¿no? Las políticas de redistribución se han cumplido con los bonos, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy de Padilla, la renta dignidad. Y bueno, todo esto ha logrado incrementar la actividad productiva. Pero industrializar, realmente convertirnos en un país productivo, industrializar nuestros recursos naturales. ¿Por qué nunca hemos podido lograr esa parte? Porque nunca hubo la decisión política de quienes gobernaban antes, Lucía, así de simple. Pero ahora... Ahora sí hay la voluntad política. Pero no estamos logrando entrar realmente en una productividad, en una industrialización. Mire, el proceso de industrialización exige ciertas condiciones en el país que se han estado dando en todo este tiempo, pero ya tenemos resultados, ¿eh? La planta de urea es una de las primeras muestras claras de la industrialización. Y la pregunta es, ¿por qué no hicieron antes una planta de urea? Si hemos demostrado ahora que sí se podía hacer una planta de urea. ¿Por qué no hicieron en el pasado, Lucía, una planta separadora de líquidos cuando la exportación? Y hoy demostramos que sí se podía hacer una planta separadora de líquidos. Entonces, ¿de qué depende? Pero ya han pasado, discúlpeme, pero ya han pasado 12, 13 años en los que podíamos tener ya los resultados, porque usted ha propuesto este modelo en cuanto entró y ya lo tenía planeado hace mucho tiempo, ¿no? Y se ha estado ejecutando este modelo, pero en esos años ya podíamos tener los resultados y ser un país productivo. Miren, tener un resultado en corto plazo de una industrialización no hay en la historia del mundo ningún país que lo haya hecho en un corto tiempo. Vean los tigres del Asia, vean cualquier proceso de industrialización y de transformación de una economía exitosa. Eso no se hace en 3, en 5 años, en 10 años, Lucía. ¿Cuánto tiene que pasar? Yo creo que más bien, desde mi punto de vista, lo que hemos estado haciendo en Bolivia, con las características que tenía el país, no solamente un aparato productivo absolutamente obsoleto, sin mejora tecnológica, sin capacidad productiva, un sector agropecuario donde la productividad de la tierra era la tasa más baja de la región de toda América Latina, donde teníamos índices de analfabetismo, Lucila, donde teníamos indicadores sociales de profunda pobreza, desigualdad del ingreso, a emprender un proceso de industrialización. Fue un enorme desafío más bien para el país, que más bien yo creo que con todos esos elementos ya estamos mostrando resultados. Fíjense ustedes que si uno solamente tendría que hacer la parte económica y olvidarse de la política social, ¿no? Entonces evidentemente la crítica que tú harías, yo la entendería y la aceptaría. Pero en Bolivia tuvimos que hacer las dos cosas, la parte económica y resolver los problemas sociales. ¿Por qué, Lucila, los problemas sociales? Porque ocurrió, y siempre pongo este ejemplo a mis alumnos en la universidad, cuando yo fui a negociar el satélite, el crédito del satélite a la China, terminamos de negociación, conseguimos buenas condiciones, y al finalizar los chinitos me preguntaron una cosa, me dijeron, bueno, ministro, me dijeron en ese momento, ¿quién va a manejar en Bolivia el satélite? Y lo mismo ocurre con la planta de urea, con el litio, con todo lo que significa un salto tecnológico. Lo mismo en el teleférico, nomás aquí de cerquita. ¿Quién manejaba? ¿Quién tuvo que instalar eso? Eso se llama, Lucila, tecnología. Tecnología. Y para que los bolivianos nos acomodemos a esa tecnología, necesitamos ¿qué cosa? Lo más importante y una variable que tiene que ver con este elemento social. Recursos humanos calificados para poder dar el salto cualitativo
y por lo tanto entrar de franco a lo que tú mencionas y que es el deseo de todos los bolivianos de entrar a un franco proceso de industrialización. Y eso es justamente lo que no tenemos, ni en los colegios con las reformas educativas del pasado, libro blanco, libro azul, libro no sé qué, ¿verdad? ¿Te acordarás, Lucila? Ni en las universidades, porque no se exige, ni en las privadas, pese a que estamos en un modelo neoliberal donde las universidades privadas deberían liderizar el conocimiento y la investigación. No lo han hecho, tampoco las públicas, evidentemente. Entonces, ese país que no tenía educación, ni técnica, ni científica, ¿cómo podía dar el salto cualitativo en la industrialización, Lucila? Y entonces, ahora contamos con ese personal. Poco a poco, Lucila. Y te vuelvo al ejemplo del satélite. Ahí tuvimos que mandar más de 120 bolivianos, profesionales bolivianos, a la China a especializarse. Sí. Ahora el satélite lo están manejando los bolivianos. El teleférico lo manejan los bolivianos. La planta de Euro poco a poco va a pasar a manos de los bolivianos también a administrar. Las plantas separadoras, aspectos que nosotros no teníamos. Las hidroeléctricas que estamos haciendo. La energía eólica, que es tecnología que estamos trayendo por primera vez al país. En esa línea que tú preguntas, ¿por qué no pudieron poner antes una energía eólica, Lucila? Antes, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron? No había sido tan difícil, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho. Un gobierno ineficiente, que no sabe administrar, que no sabe invertir, que con toda la retórica les estamos demostrando que sí se puede hacer inversiones, que el Estado sí lo puede hacer. ¿Ah? Entonces, el Estado lo puede hacer. Ahora quiero plantearle algo sobre la empresa privada, porque si no, no marchamos, ¿no?, en la economía. En algún momento usted admitió que las empresas privadas están buscando pretextos, buscan pretextos para no invertir en el país, y también habló de que el Estado da suficientes incentivos a las empresas privadas. Yo le pregunto, ¿qué pretextos y qué incentivos? Yo recuerdo una reunión con el propio presidente Evo, mi persona, estaba el vicepresidente, en las oficinas de la Confederación de Empresarios Privados. Ahí se los fue justamente a emplazar al sector privado que invierta. ¿Por qué? Porque, para darles números y que todos tengamos la información clara, el sector privado anualmente invierte entre 1.200, 1.400 millones, que fue la mayor inversión que he visto del sector privado, 1.400 millones de dólares. ¿Cuánto invierte el Estado? El año pasado invertí 4.800 millones de dólares, pero en otros años pasados 5.000 millones, y este año se tiene planeado 6.000 millones. O sea, hay una diferencia de 3-4 veces más de lo que invierte el sector privado que lo hace el sector público. Pero cuando nosotros nos vamos a la repartija de la torta, porque las inversiones en un país generan un excedente económico que llamamos los economistas. De ese excedente económico se distribuye. ¿Qué pedazo de la torta se queda el Estado y qué pedazo de la torta se agarra el sector privado? Y oh sorpresa, cuando la torta de la inversión es mayoritariamente estatal, la apropiación del excedente en el sector privado es la mayoritaria. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Un sector privado que no invierte, pero que se apropia del mayor excedente y después no quiere invertir. Entonces hay que conversar con el sector privado. Inviertan. Se les explicó y ellos dijeron, bueno, nosotros queremos una ley de arbitraje que salió ya, ¿no? Queremos participar en la redacción de la ley de servicios públicos que estaba en proceso de redacción. Queremos participar en la redacción de la ley, creo que era de las empresas públicas. Eran 3 leyes que pidieron participar como resultado de esa reunión donde les decíamos a ellos, inviertan. Se les concedió exactamente, participaron en todas las 3 leyes y el sector privado no incrementó la inversión. Entonces, por eso yo decía, pretextos, solo pretextos para patear la pelotita hacia adelante, porque en realidad yo he empezado a investigar la estructura del sector privado en nuestro país, Lucía. ¿Cuál es la estructura? Hay un sector de empresarios jóvenes, especialmente, la nueva generación de empresarios, emprendedores, que realmente ven la oportunidad de hacer negocio y, por lo tanto, ahí el Estado tiene que apoyar a ese empresariado que quiere invertir, que quiere generar empleo y que quiere generar su ganancia, evidentemente, ¿verdad? Pero con una inversión, con un esfuerzo. Pero hay una gran mayoría de los empresarios, Lucila, que lamentablemente se han acostumbrado como en el pasado
a vivir del Estado, de las dádivas, de las políticas que podían arrancarle al Estado, y todavía eso se veía claramente en el modelo neoliberal, donde el ministro de Economía era empresario, donde los ministros de producción eran empresarios, y se daban entre ellos, ¿no? Y aún así no generaron ni inversión ni crecimiento económico. El sector privado, por lo tanto, es un sector privado que adolece de este problema, de una mentalidad de inversionista, de empresario. Y además muchos de ellos no tienen el capital que se requiere para ser empresario. Entonces, por eso es que el Estado, ¿no?, en esta circunstancia tiene que reemplazar, pues, porque si no hay inversión, Lucía, en un país no crece, no salimos de la pobreza, no generamos empleo, en fin, muchas de las políticas y los resultados que estamos logrando con la política económica actual. Entonces, a mí me queda claro que hay un cierto sector que evidentemente está en la línea del gobierno de hacer las cosas, de demostrarnos a nosotros mismos los bolivianos que podemos hacer las cosas, pero hay otro sector que no lo está, en el sector privado. ¿Sabe? Hay uno de los pretextos, entre comillas, pero que yo considero que es como una obsesión del gobierno en hablar constantemente del segundo aguinaldo, por ejemplo. En una situación en la que los empresarios dicen que esta medida pone en riesgo más bien la continuidad de sus empresas, ¿no? Por tanto, de los empleos, y que se les está exigiendo que se endeuden para destruir lo que no, para invertir o para pagar lo que no ganan. Lucila, eso yo escucho desde el 2006, que en realidad es que el empresario no está dispuesto a compartir la utilidad que genera el trabajador. Porque el empresario que puede tener su enorme fábrica, maquinarias de última tecnología, si no tiene un trabajador, ¿quién genera el valor en las fábricas, en la empresa, si no es el trabajador? Y entonces, el modelo es un modelo eminentemente redistribuidor del ingreso. De esta torta que se agarran los privados, que yo mencionaba que es la mayoritaria, cuando no invierten mayoritariamente el sector privado, tiene que haber pues una cada vez mayor participación de quien genera el valor, y que es el trabajador. Y ahí se le da un gatillador, es decir, si la producción, si el Producto Interno Bruto crece por encima del 4,5%, hay un premio para todos. Y ese premio es un segundo aguinaldo. Porque lo que ocurre es que se generan ganancias, y hoy estamos viendo un indicador muy importante, Lucía, de esto es, yo veía las recaudaciones que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales de este último mes de marzo, donde las empresas tenían que pagar sus impuestos sobre utilidades, han subido con respecto al año pasado. ¿Qué quiere decir eso, Lucía? Que tienen más ganancias. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando si la economía está mejorando y por lo tanto las ganancias están mejorando? Y lo único que se pide es, como hemos crecido, como hemos aportado todos trabajando para subir por encima del 4,5%, entonces parte de estos recursos que se han generado en la economía tienen que ir al trabajador en una suerte de redistribución del ingreso, de parte de la ganancia del empresario, compartirla con el trabajador. Y eso es evidentemente lo que no van a querer, porque eso, Lucila, está desde que existe el capital en el planeta, es la disputa entre el trabajo asalariado versus el capital. Y eso lo vamos a tener siempre, es una discusión que se resuelve de manera política. Porque aquí, cuando veíamos el modelo neoliberal, todo era para el empresario. Se le bajaban impuestos, se le perdonaban una serie de cosas. Cuando uno tenía pérdidas podía arrastrarlas y actualizarlas 10, 20 años. Lucila, entonces, ¿quién era favorecido en el modelo neoliberal? El empresariado. Aún así, ¿logró invertir, generó empleo el empresario privado en nuestro país? No, no lo hizo. 20 años no lo hizo, no 12, 20 años. Entonces, ahora este modelo, que está mostrando ser exitoso con respecto al modelo neoliberal, lo que le está diciendo es, miren, empresario, este modelo de redistribución del ingreso está mostrando éxito. Entonces, contribuya con parte de su ganancia, transfiriéndole, compartiendo esa ganancia con el trabajador, que es quien le genera el valor en la fábrica para que usted gane plata. Hace un año, justo un año, junio del 2017, que usted dejó el ministerio por problemas de salud. Así es. ¿Cómo está su salud? Bueno, felizmente hemos superado lo más difícil y ahora estoy en la etapa de controles. Tengo que ir trimestralmente al Brasil a hacerme controles
y precisamente la próxima semana me voy a estar ausentando del país para hacerme este control. Felizmente hasta ahora todo está saliendo bien, así que esta tranquilidad, como yo digo siempre, yo estoy ahora en el vivir bien, tranquilito, durmiendo las 8 horas que requiere el cuerpo, comiendo a horas, sin estrés, me están ayudando justamente a recuperar mi salud. Así que felizmente. Recuperada su salud, ¿está en sus planes volver? Lo primero es lo primero, Lucía. Primero, a quienes más debo, la verdad, esto es a mi familia, que en el momento más duro ha estado a mi lado, ¿no? Entonces, si yo voy a volver, tengo que tener, ¿no?, el médico que me diga: usted ya está en condiciones, no tiene nada, usted ya está listo para volver a la cancha, y entonces, con el mayor de los gustos. Pero antes de eso, primero la salud. Nos alegra mucho verlo bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por haber acudido a nuestra invitación. Muchas gracias. Y así nos despedimos. Hasta el próximo fin de semana con Piedra, Papel.